Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es David Esteban Llanos Fonseca. Curso actualmente noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Y en esta ocasión quiero presentarles a ustedes una reseña de mi ensayo titulado La Apatridia, un problema latente. A menudo como sociedad solemos identificar una serie de problemas o situaciones que derivan del curso común de la vida secular. Se habla en gran medida de las cifras de pobreza que aqueja al país, al igual que se habla sobre los fenómenos económicos que están ocurriendo a diario, en especial con todas las consecuencias que ha originado la propagación de la pandemia COVID-19 en todo el mundo. Mucho se habla también sobre las cifras de desigualdad que ponen a los gobiernos a discutir sobre la orientación de la política social. Pero poco se habla de un problema que, a decir verdad, ha sobrepasado fronteras. Se trata de la invisibilización de miles de niños y niñas que en la actualidad, y lo digo tristemente, no cuentan con una nacionalidad, no cuentan con la protección de sus derechos, siendo en la mayoría de veces excluidos por la misma sociedad. Una problemática que en las últimas décadas ha tomado asiento en el derecho internacional privado denominado la apatridia. La apatridia o los apátridas son un fenómeno que, reitero, ha invisibilizado a millones de personas, en especial niños y niñas, en todo el mundo, ya que no cuentan con una nacionalidad vigente, viéndose en la necesidad en muchas ocasiones de abandonar sus hogares a causa de conflictos armados internos por migraciones masivas, entre otras. Un claro ejemplo en la actualidad son los venezolanos en Colombia, que han ocupado millones de regiones sin tener un destino o un lugar específico a donde llegar. Muchos de ellos, en especial los niños que nacen aquí en Colombia, no cuentan con la nacionalidad, puesto que no tienen el requisito de domicilio que exige nuestra legislación para poder tener esa nacionalidad por adopción. Entonces, múltiples son las causas que se podrían desprender sobre la temática en cuestión y que eventualmente tienden al aumento vertiginoso de los casos. Sin embargo, pese a los arduos esfuerzos de la comunidad internacional en crear mecanismos jurídicos para la prevención de este fenómeno, siguen en la actualidad existiendo miles de niños y niñas sin nacionalidad, donde es realmente un misterio, teniendo en cuenta que la gran mayoría de estados han aceptado en sus legislaciones tratados, como lo veremos más adelante en este video, en contra de la apatridia. Pero son pocos los gobiernos que mantienen un control veraz y oportuno en sus ordenamientos legales internos. De manera que este ensayo pretende ser un primer paso en esa dirección, respondiendo en primer lugar cuál es el procedimiento en el ordenamiento jurídico interno de Colombia para el reconocimiento de la condición de apátrida. De esta forma se busca incluir tres importantes ejes que se encuentran divididos de la siguiente manera. En lo primero, se aborda una definición de apátrida dentro del contexto del derecho internacional privado. Segundo, se brinda un contexto general de los apátridas en el mundo global, lo cual resulta ser muy interesante. Tercero, se comparte información sobre el manejo de las apátridas en Colombia, poniendo de presente cuáles son esas acciones emprendidas por el gobierno nacional actual en la prevención de dicho fenómeno. A continuación, presentaremos una entrevista de nuestra canciller, la doctora Claudia Blaum, donde nos comparte su testimonio y su conocimiento técnico frente al tema, respondiéndonos a ciertas preguntas que resultan ser claves para entender este fenómeno en nuestro país. Muy buenas tardes a todas las personas que están viendo este video. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar y entrevistar a la doctora Claudia Blum. Ella es actualmente canciller de Colombia, quien maneja todos los temas de relaciones exteriores en Colombia. Entonces decidimos realizarle un par de preguntas, doctora Claudia, frente al fenómeno de la apatridia o los apátridas, como se conoce en algunas legislaciones.
Le agradezco la oportunidad que nos da, doctora, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. David, muchísimas gracias a ti pues por la invitación que me haces. Bueno, como lo decía David, mi nombre es Claudia Blum. Soy actualmente canciller aquí pues en representación de Colombia. Entonces pues nada, David, muchísimas gracias pues por la invitación que me haces. No, doctora Claudia, le agradezco mucho su tiempo. Entonces, sin más preámbulos, démosle inicio a esta entrevista. Bueno, doctora, mucho se habla respecto a distintos temas en la política nacional y en el debate nacional frente a tal vez las cifras de pobreza, de desigualdad, los fenómenos económicos que están sucediendo ahorita con todo el tema del COVID, pero poco a poco se habla de lo que tiene que ver con el fenómeno de la apatría. Entonces nos gustaría saber si Colombia actualmente tiene un procedimiento vigente donde podamos indicarle a las personas que están viendo este video cuántos apátridas existen en Colombia. Bueno, David, como tú lo acabas de mencionar, pues con todo el tema del COVID y con todos los temas que actualmente se están presentando pues en nuestro país, lamentablemente, nosotros realmente lo que hacemos es hacer un control de todo lo que pues pasa en los temas de los apátridas. Si tú me preguntas actualmente cuántos casos hay, desde mi conocimiento y desde lo que llevo yo aquí representando, no hay ningún caso en el que yo conozca que se hayan presentado pues por este tema de los apátridas. Lo que te quiero decir, David, con esto es que actualmente pues no hay un procedimiento en el cual de que pues determine cuántas personas, cuántos apátridas hay actualmente. Es muy difícil conocerlo pues por todas las estadísticas que se presentan a diario. No lo hay. Entonces no hay una exactitud en la cual pues nos indiquen cuántos casos hay o si actualmente hay procedimientos, pero pues no. Listo, doctora, entendemos realmente el contexto por el cual estamos afrontando y pues la difícil tarea que resulta poder tener un control veraz y oportuno. Sin embargo, pues considero que hay todavía muchos más esfuerzos que deben hacerse en relación a ese tema. Frente a la segunda pregunta, me gustaría saber ¿cuál ha sido la estrategia, digamos, del gobierno nacional y en representación suya, canciller, de llevar a cabo la prevención de este fenómeno? Bueno, David, respecto a tu pregunta y pues ya para finalizar, puedo decir que nosotros lo que hacemos es manejar pues todo el tema de los tratados internacionales. Estamos muy acogidos a todos los convenios que manejamos, en especial pues la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Niños, y lo que hacemos es estar siempre a la mano con el tema de la ARGO. Digamos que lo que hacemos es siempre estar a la mano con el fin de que podamos proteger a los niños, con el fin de que pues ellos no queden desamparados acá en el país, sino por el contrario, como se ha venido pasando y pues los casos que sean lo más actuales con el tema de los venezolanos, por ejemplo, de los padres que pues lastimosamente tienen sus hijos acá en Colombia y que por alguna razón pues ellos no tienen ni siquiera ellos mismos la nacionalidad. Entonces nosotros, ¿qué hacemos con los niños? Lo que hacemos y lo que hicimos para prevenir esto fue sacar una circular con la registraduría pues nacional, con el fin de poderlos proteger y que ellos, aunque no es una norma vinculante para todo el país, lo que sí hacemos es de que protejamos a nuestros niños, aunque pues no sea algo que sea pues como lo decía anteriormente, pues para todo el país, que se aplique, ¿no? Pero con la finalidad, pues como lo venía diciendo, es proteger a nuestros niños, inclusive niños que pues lastimosamente pues no hacen parte. Listo, doctora Claudia. No, entendemos realmente los esfuerzos que ha venido realizando el gobierno nacional en cabeza suya. Supongo que ese trabajo también es muy de la mano con la registraduría nacional, como usted nos lo ha dicho. Entonces pues nada, realmente le agradecemos mucho su tiempo y la oportunidad de darnos este pequeño espacio donde pues usted nos pone mucho más en contexto del fenómeno de la apatría en Colombia.
Y finalmente, después de conversar con la canciller Claudia Blum, donde nos explica cómo ha sido el manejo de los apátridas en Colombia, llegamos a la parte final de este video y es lograr entender cuál es el objetivo del ensayo. Si bien conocimos de primera mano qué significa los apátridas, que son personas básicamente que no tienen nacionalidad o ese vínculo jurídico, político, económico vigente con un Estado. Segundo, conocimos el contexto general en el mundo global de los apátridas, que no son un problema básicamente que se presenta únicamente en Colombia, sino en todo el mundo y que trasciende fronteras. Posterior a ello conocimos el contexto en América Latina y el Caribe, donde también se presenta este fenómeno y que realmente han sido la posibilidad de los estados en enmarcarse bajo los instrumentos internacionales en la prevención de los apátridas. Por último, la conclusión final a la que llega el ensayo es que Colombia en la actualidad no tiene un procedimiento vigente, actual, oportuno, que permita saber cuántas personas hay en condición de apátrida. Si bien han hecho grandes esfuerzos en poder prevenir este fenómeno, no hay lugar a ello, como lo dijo la canciller, han realizado mesas interinstitucionales, han realizado convenios con la registraduría a fin de prevenir. Un ejemplo claro es los hijos de los padres venezolanos que llegaron a Colombia a raíz de la migración masiva, pero que no cumplían el requisito de domicilio para otorgarles esa nacionalidad. Y el gobierno, en aras de prevenir esta apatría masiva, pues permitió que tuvieran o accedieran a la nacionalidad colombiana. Entonces, la conclusión final es: no hay procedimiento en Colombia que permita decirnos cuántos apátridas hay, lo que impone un importante reto al gobierno nacional. Este es mi ensayo, espero les haya gustado. Cualquier inquietud o comentario, con mucho gusto será atendida. Muchísimas gracias.